que termine. Ya le puse a grabar. Bueno, perfecto. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a abordar un tema que ciertamente tiene que ver con la conformación de las maneras de pensamiento de diversos grupos humanos. De hecho, el título de la sesión es Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Me acompaña en soporte técnico y moderación el licenciado Cristian Yavín Medina, al cual le agradezco que me acompañe esta mañana. Y sin más ni más, pues si quieren, damos inicio a esta aventura de la interculturalidad. Básicamente, me voy a remontar a una serie de estudios que se hicieron a finales de los años 50, principios de los años 1960, y que han sido las pautas para posteriores desarrollos en el conocimiento del pensamiento humano. Voy a compartir con ustedes un par de láminas, algunas láminas que preparé para esta sesión. Y vamos a comenzar hablando de este pensador llamado René Sassou. René Sassou fue un psicólogo francés muy importante que manejó una teoría muy sugestiva que todavía hoy en día podría decirse que sigue manejándose en ciertos sectores de la psicología social. Él decía que todos nacemos con la misma carga nuclear o cromosómica. Efectivamente, todos nosotros que somos seres humanos tenemos esta misma carga cromosómica. Tal vez varía ligeramente en algunos porcentajes en razón del color de piel, fisionomía básica, aspectos físico-guturales, corporales, dimensiones. En fin, puede tener algunas milésimas de variación en razón de esto. Pero básicamente la base nuclear o cromosómica es exactamente igual en todos los seres humanos. Ahora bien, esta carga nuclear o cromosómica, si se somete a una actividad o a una serie de procesos de condicionamiento orgánico o precisamente prácticas somáticas, van a perfilar la conducta humana y la psique humana en una dirección u otra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de acuerdo a lo que se plantea en la raíz Sassou, nuestra forma de pensar y de percibir el mundo depende esencialmente de la forma en que nuestra carga cromosómica es condicionada por el entorno sociocultural, dándonos ciertos condicionamientos mentales. Este tercer nivel, el psíquico, es el nivel de la conducta psíquica, es producto entonces del nivel cromosómico condicionado y sometido bajo ejercicios somáticos o comportamientos somático-orgánicos, ¿no? Básicamente esa es la idea. Para que se entienda esto de una manera muy práctica, les voy a poner un pequeño ejercicio. Quiero que vean ustedes este video y les voy a hacer unas preguntas sobre el video. Pongan mucha atención. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul.
Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Bien. Si pusieron atención, les voy a hacer una serie de preguntas. Fíjense bien. Vamos a ver. Neymar, ¿me puedes decir de qué color era la blusa? No, la playera del cuate. Era gris, ¿no? Era gris. Y Pues no me fijé mucho, pero algo así. la blusa de la muchacha. La blusa, no la vi, me enfoqué en las cartas. ¿De plano? Sí, no me fijé en el entorno. Bueno, era como muy oscuro el entorno. Pero sí. La blusa de ella era clara. Yo me acuerdo que era algo blanca o algo así. A ver, vamos a ver. Tú, Arturo, sí pusiste más atención. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de qué color era el mantel que tenía la mesa? No, la verdad es que no. No. No pusieron atención. ¿Usted, Gerardo, se acuerda del telón que había detrás? No lo escucho, ¿eh? Buenos días, no, la verdad es que toda la atención nos fue solicitada hacia las cartas. Por eso, Bueno, a lo mejor hay quien lo vio, pero requiere otro entrenamiento. Hombre, pero estaban viendo ustedes la misma pantalla todos, Sí, ¿no? sí. ¿Alguien puede decirme de qué color eran las ropas y el mantel y el telón? Luis Daniel, ¿tú no? A ver si no me equivoco, la blusa de la mujer era azul, la camisa del hombre era gris o negra, el mantel era guinda y un poco similar a la del telón, roja o guinda. Ok. Bueno, les voy a decir una cosa, para que vean ustedes lo que dice René Sassó, y esto puede ser que en parte sea muy cierto. Nosotros no ponemos atención en los entornos porque hemos aprendido a leer y escribir alfabéticamente. Debido a que nosotros tenemos un aprendizaje alfabético, nuestra mirada, déjenme decirles, bueno, primero déjenme decirles una cosa muy importante. Este video tiene 4 cambios. Fíjense ustedes, se los voy a volver a poner, no hay truco, aquí es el mismo video. Quiero que vean ustedes los 4 cambios que tuvo este video. Están a punto de ver lo que Fíjense parece ustedes. pero que tiene Primero, una ilusión el mucho más cuate profunda. tiene una playera Bienvenidos al truco de la carta que cambia de verde, color para el que usaremos un ella mazo de cartas tiene una azules. playera negra La idea es muy simple. y Sencillamente distribuiré el las fondo, cartas el telón es frente a Sara y azul le pediré que y separe algunas de ellas sobre el la mesa. mantel es como caqui oscuro, ¿no? Como un verde o muy oscuro. No, maestro, es que en la primera imagen el mantel es blanco. Si quiere repetir el video. Es el mismo video, ¿eh? No, más bien regresarlo para que vea que al inicio el mantel es blanco. A ver. Vamos a ver. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara. Fíjense primero en la playera de él. Sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido. Ahora cualquier la tiene carta negra. más, pero Ella que decidió la tenía elegir una que negra, ahora está hacia abajo ahora la sobre va a mesa. tener verde. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta Quiero que vean elegí ahora el fue mantel. esta de- Va a ser un café muy claro. Excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba. Con Y el solo telón de chasquear atrás, que era azul, ahora va a ser rojo. el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. La razón por la que no vemos el entorno y solamente nos fijamos en las cartas es que nuestra mirada es estereoscópica. Todo el mundo tiene 2 ojos. Pero cuando
aprendemos a leer alfabéticamente, nuestra mirada se enfoca en un punto de fuga específico, que es la letra, ¿no? Leemos la letra A, la letra B, la letra C, ¿no? Siempre nuestra mirada como que cierra a una letra, ¿no? Así nos enseñaron a leer, abecedario, ¿no? Por sílabas. Cerramos y vemos puntos de fuga. Esta mirada es la mirada de una cultura occidental alfabetizada que aprende a ver letra por letra o sílaba por sílaba. Pero difícilmente, cuando ya ha acostumbrado a hacer esto y con el paso del tiempo, pierde la referencia y la visión del entorno. Una prueba de esto mismo, lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos 4 baloncitos de fútbol americano. Quiero que escojan ustedes alguno. Bueno, estos 4 puntitos cafés, si se acercan mucho, van a ver que son balones de fútbol americano. Pero no importa si no les ven la forma de fútbol americano. Escojan ustedes cualquiera, el que ustedes gusten. Les voy a pedir que lo vean fijamente y que me digan qué pasa con el resto de los puntos cafés, de los balones de fútbol americano, que no son los que estamos viendo, de reojo. ¿Qué es lo que les pasa de reojo? Vean ustedes. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es lo que pasa con los otros balones? Van desapareciendo, ¿no? Van desapareciendo. Aunque en realidad no desaparecen. Yo no les pedí que escogieran uno determinado, es para mostrarles que no hay truco. Cualquiera escoge el que quiera y el resto desaparece. Pero desaparecen porque nuestra mirada está acostumbrada a permanecer en un punto fijo y en ese sentido lo demás desaparece. Esto es lo que los griegos llamaban un escotoma. El escotoma es un punto, o es más bien la indicación, describe el fenómeno de cuando estamos viendo un punto, perdemos el resto del entorno en el que se encuentran los otros. Y esto es precisamente porque nuestro cerebro aprende a ver con puntos fijos y con puntos de fuga. La mirada del occidental es muy diferente a la mirada de un oriental o de una persona que no sabe leer y escribir alfabéticamente. Esto es lo que quiero mostrarles. Y ahora les voy a plantear precisamente esto. El occidental aprende con alfabeto. El oriental, el chino, el japonés, el coreano, maneja ideogramas. Y cuando maneja ideogramas y vemos varios ideogramas conjuntamente, son ideas complejas. Los ideogramas no son letras, son ideas. Entonces, cuando alguien en su juventud aprende a leer con ideas, con ideogramas, su cerebro se moldea de una manera diferente a cómo se moldearía el cerebro de un occidental. Y ahorita vamos a hablar sobre los grupos originarios en México, pero para que se entienda bien esta idea, les quiero mostrar, por ejemplo, cómo razona un chino, un japonés o un coreano. Los ideogramas del oriente, de los chinos, los japoneses, los coreanos, son como bloques de Lego, curiosamente. Cuando yo veo un bloque, digo bloque. Pero si pongo un cubo, digo cubo. Pero si pongo cubo y arriba del cubo otro cubo, tengo columna. No digo cubo, digo columna. Cuando junto varios ideogramas en ese sentido, yo no digo cubo, ni digo cubo, columna, columna, sino que ya digo pared, ¿no? Por ejemplo, si tengo aquí 2 columnas y un cubo,
pues ya digo una pared. O si tengo un cubo arriba del otro cubo, pues ya digo columna. O si veo un cubo solo, pues es un cubo. Así funciona el chino. Por ejemplo, este símbolo que ven ustedes a la izquierda, como esta Y al revés, significa persona. Estos dibujos son de un método de enseñanza del chino que se llama chino fácil, Chinese. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ren, que es el símbolo de Y al revés se llama ren, pero cuando tenemos dos ren juntas, no se dice ren, se dice gong, y significa seguir. Este ideograma de dos personas significa seguir. Como verán, el mismo ideograma, pero repetido, o sea, en repetición, significa otra cosa. Y si agregamos ese ideograma arriba de otros dos ideogramas, tenemos zong, que significa multitud. Es decir, este fenómeno de que el mismo signo, aunque se repita y está en unión con otros signos o con el mismo signo, altera y cambia su sentido. De esta forma, tenemos, por ejemplo, aquí en el signo persona, este signo significa mujer, y este signo es como el persona, pero con una especie de tilde en medio, y significa grande. Esto podemos decir, si lo leemos de derecha a izquierda, como persona, mujer grande, o una gran mujer persona, ¿no? Podríamos decir que es una mujer madura. Esta es una idea compleja que es mujer madura, pero no es que se lea persona, mujer grande, ¿no? Esto tampoco se lee, este es el símbolo de montaña a la derecha, fuego en medio y descansar o dormir. Este es el símbolo, ¿sí lo ven? Entonces, esto no se lee la montaña de fuego que duerme, sino en conjunto se lee como un volcán dormido. Esta es otra forma de moldear y entender el mundo. Los chinos, los coreanos, los japoneses tienen otra cultura que los lleva a pensar y a percibir el mundo de otra manera. Y cuando digo percibir el mundo, me refiero a percibirlo como nosotros vemos las cartas en el video. Pero si yo le hubiera puesto este video a un chino o a un coreano, verían todo menos las cartas. Se han hecho estudios muy interesantes sobre estas formas de razonamiento y se han comprobado lo que les estoy diciendo esta mañana. Vamos a echarle un vistazo brevemente a cómo funciona el idioma chino. Hoy dicen que estamos viendo interculturalidad y pensamiento crítico. Bueno, hoy van a aprender chino o parte de chino para entender esta interculturalidad y entenderla desde el punto del pensamiento crítico. Esta muchacha es la diseñadora del sistema Chinese para aprender chino. This means person. It's not very easy to remember, is it? But try now. See, as a picture, it's much more memorable. Here it is on a poster. You say Superman. In Chinese, they say super person. Madman, mad person. Remember person? The character for big is like a person stretching their arms wide, saying it was this big. And of course, a big person is an adult. Or take tree. Here it is. 2 means woods. 3 means forest. 4 humans, 2 together, it means argument. 3 of them, it means adultery. What is this? That's a person, just like a person going for a walk. The character for fire looks like a person, but with 2 arms on each side, as if she was yelling frankly, "Help, I'm on fire." The shape is actually originally from the shape of a flame, but whatever works for you, allow you to memorize this character. This is a
mouth. How about this? You remember this in the film? That's a tree. This is a mountain. The sun. The moon. The symbol for door looks like a pair of saloon door in the Wild West. This is a roof with a chimney. This is a key. Next one, I would like you to tell me what that is. This is water. So what you saw in the video is what I had done until last summer. And from now, we are going to use the animations to show people not only how to recognize each character, but also how to write each character with the correct stroke order. Once you know the top several building blocks, you are able to carry on constructing many more characters. You remember person? If someone walks behind, that means to follow. As old saying goes, 2 is a company, 3 is a crowd. If a person stretches the arms wide, remember what that is? That means big. This person is trapped inside the mouth, just like Jonah inside the whale. That means prisoner. 2 trees together, we have the woods. 3 together, we have the forest. Put the mouth on the top of the tree, that means idiot. It's easy to remember since a talking tree is very idiotic. In ancient China, there was no Starbucks. People rested against the trees. So a squashed person kneeling against a tree, that means to rest. 2 fires together, I get really hot. 3 of them together, that's a lot of flames. Set the fire underneath the 2 trees, that means burning. Sun was the source of the light in the ancient China. 2 suns together, that becomes very bright. If you have 3 of them, then you've got a lot of sparkles in your eyes. The sun is coming up above the horizon, sunrise. The sun and the moon shining together, that means tomorrow, after a day or a night. Put a plank inside the door, doorbolt. Put a mouse inside the door, asking questions. Knock, knock, is anyone home? This person is sneaking out of a door, escaping, evading. This is a character of a woman. You remember we saw some women earlier. Actually, this character represents very sad history of ancient China. The sole function for women at that time was to serve domestic service for her men, as well as producing more boys. So the symbol originally was from a woman kneeling on the floor to her men, but in Chinese, our Chinese women are elegant and independent. 2 women together, you found it amusing. It means argument. Again, that shows that in ancient China, there was a gender inequality. Under the roof with 3 generations, inevitably, women, they came out with argument. 3 women together, why is it into adultery? That's probably from men's perspective. This woman is underneath the roof. That means peace. In China, in ancient China, the man would have peace of mind when he had a woman, because she can do his work and also she can produce more babies. A female king is a queen. The fire and mountain together, that means volcano. The mouth of the volcano is a crater. The resting volcano is a dormant volcano. The water coming out from the mouth is a saliva. The door to stop water is a dam.
that also means Watergate. That's exactly the same character or same phrases as Watergate scandal. There are two animations here. The one on the right is a pig. The one on the left is a cow. When a pig is underneath the roof, that means home, because in ancient China, people raised pigs at home. So where the pigs are, is your home. The one on the left, where the cow is the prison. Because the cow used to be the labor in ancient China, where the cows ate underneath the roof at night. That's where the prison is. Bueno, ¿qué impresión les da esta forma de escritura y de razonamiento? Lo había pensado alguna vez así, que es el chino permite integrar, y ocurre con el japonés y el coreano, es exactamente en la misma lógica. Si se dan cuenta, escribir en chino, está en chino, moldea la psique de la gente para comprender las cosas de otra forma. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, pero esto a lo mejor no es exacto, yo les diría que sí lo es. Hay estudios muy interesantes de la Escuela de Toronto y de la Universidad de Michigan sobre este asunto. Y les voy a mostrar otro aspecto que creo que es muy relevante. Vamos a echar un vistazo a esta otra lámina. Quiero llamar su atención sobre este tipo de pintura. Miren, vamos a ver pintura japonesa. Quiero que vean que es una pintura que está como presentada en dos planos. No es una pintura, bueno, está efectivamente en dos planos, pero no tiene perspectiva. Es casi el dibujo de un niño o de una niña, donde pone objetos, pero no cuida las proporciones de los objetos para darles una perspectiva. Quiero que vean ustedes, miren, ocurre lo mismo un poco con este dibujo. Todo esto es japonés. Ciertamente aquí ya tal vez hay un árbol más grande que otro, pero fíjense, el árbol de aquí, las casas de acá, de la izquierda abajo, frente a los árboles, tal vez más lejos, son árboles más pequeños, pero son algunos. Y tal vez aquí hay un follaje, parecería que hay árboles más pequeños, en fin, como que no se tiene una idea exacta de la perspectiva de las cosas. Tal vez aquí un poco más, pero ya es una pintura china más contemporánea. Pero miren, esto es pintura china tradicional. Como verán, pues las montañas parece que son como de terciopelo, hay algunos árboles, pero y las casas, las construcciones aquí al fondo, aquí una torre, una pagoda, y aquí hay como un risco, pero en realidad no tienen una estructura de proporción. Miren, esto es pintura coreana. Si se dan cuenta, la pintura coreana es como plana y como que tiene escenas en partes. ¿Se dan cuenta? Son como escenas en partes, pero tampoco existe una perspectiva como la que vemos aquí. Esta es una pintura europea de una cultura alfabetizada que tiene perspectivas y puntos de forma. No digo que una cosa sea mejor que otra, solamente estoy señalando que son pinturas diferentes. Las figuras más cercanas, humanas, están más grandes, las otras que están más lejos son más pequeñas. La construcción que tenemos enfrente es mucho más grande, la construcción lejana es más pequeña y la proporción de las montañas pues se observa. En esta pintura, estas dos pinturas de Johannes Vermeer, podemos ver, fíjense ustedes, la luz detallada en perspectiva, donde pega en la tela, en donde hay luz y donde no la hay, porque está pegando precisamente a algunos puntos. Vemos algunos detalles de sombra en este globo terráqueo. En las paredes también vemos que hay ciertas sombras. Hay pequeños detalles como estos objetos que están en el piso abajo a la derecha, el compás, incluso hasta podemos ver algunas de las venas de la mano del
del cartógrafo que está viendo esto. En la pintura de Hans Vermeer, de la derecha, podemos ver, o nada más bien no podemos ver, pero se aprecia que estaría haciendo algo a la costurera con algún alfiler, porque ciertamente tiene las manos en esta posición. Esta es una diferencia importante entre la pintura oriental y la pintura occidental. Quiero que vean ustedes que incluso se han hecho estudios muy interesantes sobre cómo la visión alfabética genera una metodología de pintura evolucionada, mientras que en la cultura oriental esta forma ideográfica de pensamiento de escritura genera otra forma de pintura. Al observar pinturas de la sociedad oriental, se puede notar que las hicieron desde un punto de vista externo, la cual es una técnica totalmente diferente en comparación a la perspectiva occidental. Con su perspectiva, tienes que usar el punto de vista del observador y una vez que lo encuentras, no te puedes mover. Realmente tienes que experimentar que estás parado frente a las imágenes. Con base a esa suposición, ellos dibujan de manera tridimensional como en las imágenes de perspectiva occidental, mientras que en las pinturas orientales, por lo general, pareciera que el pintor voló por los aires tratando de capturar toda la información visual. Fíjense que esto es bien bonito porque en ese sentido quiero mostrarles cómo estos dibujos o estas pinturas de Guerrero, del estado de Guerrero, quiero que vean ustedes que se parecen mucho más a la pintura coreana que a la pintura tradicional occidental. Y yo creo que en parte tiene que ver con que nuestros pueblos originarios no eran pueblos alfabetizados, eran pueblos que tenían una lengua aglutinante, como el náhuatl, el tzotzil, el tomil, el acandón, que eran lenguas aglutinantes en las que pues no había alfabeto y no era, estas personas los originarios, los pueblos originarios, no escriben con alfabeto. Hoy en día se trata de hacer, pero no se pueden distinguir palabras en particular porque les digo que es un lenguaje aglutinante como el chino y el coreano, que precisamente unen fonemas en una sola terminología. Y por el otro lado, pues tampoco distinguen sujeto, verbo y predicado, como algo que señala Bertrand Russell en uno de los estudios sobre el desarrollo de la cultura occidental. Quiero que vean ustedes que pues no hay puntos de fuga ni perspectiva en esta pintura. Obviamente no existe como tal, se parece mucho más a la coreana. Y nuestros grandes muralistas, como Diego Rivera, entienden esta forma de pintar. Y precisamente ese abigarramiento que vemos en los murales mexicanos del Palacio Nacional, del Palacio de Bellas Artes, pues son precisamente este abigarramiento de conocimiento, como que hay que meterlo todo en un solo golpe porque son varias historias narradas en un solo lienzo, en un solo trazo, bueno, no un solo trazo, pero en un solo plano, que vamos a dividir como por historias, ¿no? Esto es sumamente interesante. Hay algunos estudios muy relevantes que distinguen las formas de pensar entre orientales y occidentales. Y me atrevo a decir que muchas de estas formas de pensamiento oriental se parecen a los pensamientos de nuestros pueblos originarios. Pero antes de ver esta parte, aquí alguien me está haciendo el favor de escribir. Gerardo dice, la escritura maya también es ideográfica. La visión de las gentes que viven en el campo es diferente a las que vivimos en las ciudades. Así es, Gerardo. Esto lo que quiero mostrar con esta sesión y con estos videos es que la interculturalidad se genera precisamente en la razón de la diversidad de modelos de pensamiento generados por los medios empleados en distintas culturas. Las comunidades originarias, los pueblos orientales, distintas civilizaciones,
o bueno, son versiones distintas de la misma civilización. Esta interculturalidad se genera por las formas en que aprendemos a leer, a escribir, a ver el arte, a ver el mundo, porque además nuestra mente se moldea. Como diría René Sassot, nuestros cromosomas son iguales, pero como crecemos en una cultura o crecemos en otra, nuestra forma de percepción del mundo se modifica, se moldea. Y les voy a mostrar que efectivamente sí se moldea, porque aunque todos nacemos iguales, es el entorno cultural el que modifica la percepción de nuestra realidad. Este otro video es un video que a mí me parece interesantísimo. Es un video que trabajó la gente de la Universidad de Michigan. Se llama Oriente y Occidente. Sustantivos contra verbos. A ver qué les parece. A mí me parece que es interesantísimo este video. Y yo creo que entra dentro del campo probablemente de la psicología de la cultura. Ahí. Oriente y Occidente, sustantivos contra verbos. Se realizan diferentes operaciones mentales cuando orientales y occidentales ven objetos en la imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. El movimiento de los occidentales y orientales mientras veían a un tigre en la jaula. Lo que notamos es que los occidentales se concentran en los objetos sobresalientes. Pasan casi todo el tiempo viendo al tigre, por ejemplo. Y los asiáticos prestan más atención al fondo y alternan su atención entre el objeto central y el panorama. Ven el fondo y ven al tigre. Así que mueven más los ojos. Mueven más los ojos entre el fondo y el objeto. Ven más el fondo y ven más la relación entre el fondo y el objeto central. Ese es el efecto. En el Oriente Oriental, la propiedad del objetivo varía en relación al lugar en que se encuentra. Se puede percibir de diferente manera a un tigre que está en el zoológico o en el cine de uno que está en el. La propiedad del tigre depende del lugar donde se encuentre. A este punto se le puede llamar campo. Los objetos pertenecen al campo que nos rodea, a lo que llamamos situación. Una persona alegre, la gente a su alrededor también se ve alegre. De la segunda imagen, luce molesta. Fíjense, este es un ejercicio muy interesante. Es la misma imagen del muñequito que tiene el número 2 al centro. Parece que está sonriendo. Pero el entorno, en la primera imagen, todos están sonriendo. Pero en esta segunda imagen, todos están enojados. El oriental cambia la percepción de la figura central en razón del entorno.
En cambio, el occidental solamente se fija en la imagen del centro y olvida el contexto, como lo que pasó con las cartas. Solamente vemos la carta central, solamente vemos al muchacho y no vemos el entorno. El oriental no. El oriental contempla el entorno porque lo importante es el entorno, no el individuo. Quiero que vean ustedes esta lógica cultural, producto de la pintura, de la escritura oriental frente a la escritura occidental. Vamos a ver primero a varias personas de Occidente respondiendo a la pregunta si está sonriendo o no, y luego a un grupo de orientales. Imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí. ¿Qué tal esta persona? Sí, también diría que está alegre, está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esta? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre? Creo que sí. ¿Qué me dices de él? Está muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación, desde luego con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿Y la persona en el centro luce alegre? No, ella no, ¿Por qué? porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado. ¿Por qué? Que solo está sonriendo. Sonriendo, aunque en ese entorno no se ve alegre. Quizá esté influenciado por el resto. El grupo ejerce influencia, creo yo. Los orientales están influenciados por las alteraciones faciales de los demás, lo que significa que si les presentas un ambiente alegre, la persona alegre en el centro lucirá más alegre. Cuando les presentas un ambiente triste o un ambiente neutral. Esto es un cilindro de madera. Lo llamaremos dax. Entre un cubo de madera y un cilindro de plástico azul. ¿Cuál se le podría llamar dax? Esto es un DAX. DAX. ¿Cuál es DAX? Este es el DAX. Porque son redondos. Yo diría que este, ¿Por qué? porque es la misma figura. No importa el color. ¿Cuál es DAX? El azul. Misma forma. ¿Cuál de estos es el DAX? Aquel.
¿Por qué? Porque es curvo y tiene dos círculos en los lados y estos se parecen en forma, pero son de diferente color. Lo escogí por eso. ¿Por qué? Porque es el mismo material. ¿Por qué? Tiene la misma textura. ¿Por qué? Porque los dos son de madera. Este es de madera y este también. ¿Aquel? Sí. ¿Por qué? Es que son iguales. Es decir, del mismo material. El de madera. ¿Por qué? El material es igual. ¿Otra razón? No. ¿Misma naturaleza? Así es. Sí. ¿Por qué? Es que los dos están hechos del mismo material. Este es, ¿Por qué? aunque son diferentes figuras, no tienen que ser iguales. Eso es lo que creo. Esta diferencia entre el razonamiento oriental y el occidental se puede resumir como una diferencia entre objeto y sustancia. Bueno, creo que con estos videos queda ilustrado que la forma de pensamiento cultural es diversa en razón de cómo el entorno, los medios visuales, auditivos, escriturísticos, van moldeando nuestra mente. En este sentido, René Sassot, tal vez creo que tenía mucha razón, porque todos tenemos la misma carga cromosómica, pero dependiendo de la pintura, la escritura, el vocabulario que utilicemos al hablar, y la forma en que hablamos, nuestra psique, nuestra mente se moldea de formas diversas. Y una cultura, una comunidad puede tener una forma de pensamiento totalmente distinta a otra forma de pensamiento como la que tenemos nosotros en el campo del occidental. Incluso nosotros mismos dentro de la alfabetización por gustos o preparaciones o entornos que hemos tenido, nos hemos desarrollado con formas de pensamiento distintas. No es lo mismo escuchar a Mozart, a Beethoven, que estar escuchando a Pink Floyd, los Beatles, los Rolling Stones, ni tampoco igual a si alguien estudia o escucha a la Sonora Dinamita, a la Reina de la Cumbia, a la Sonora Santanera, ¿no? Incluso alguien que escucha toda esta música también desarrolla otra forma de racionalidad diversa, en cuanto que no se queda en un nivel de pensamiento. Una persona como Mao Zedong, que escribía y leía no solamente en chino, sino que también lo hacía en francés, desarrolla otra forma de racionalidad totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de cultura es precisamente en torno a dónde nos cultivamos. Octavio Paz escribió en un texto que se llama Hombres en su siglo, que esta idea de la cultura tiene un origen agrario, porque la cultura hace referencia al cultivo. Cultivar es dirigir o coordinar el entorno en el que algo va a vivir y se va a desarrollar por sí solo. Sin embargo, dependiendo del entorno que le ponga y cómo vaya dejando que crezca sola, esa criatura natural, ese ser natural vivo, su comportamiento va a ser diferente. No es lo mismo que yo haga crecer a un niño en un ambiente oriental que a un niño o una niña en un ambiente occidental.
o en un ambiente islámico, las formas psíquicas se modifican y cambian. Y obviamente el pensamiento crítico debe de percibir, distinguir. Recuerden ustedes que el pensamiento crítico hace una criba, distingue una forma de otra. El pensamiento crítico no califica si una cosa es mejor que otra, pero sí distingue. Estas personas están pensando así porque su cultura les da este. Esta otra cultura piensa así porque así esta cultura le da otro entorno. Cuando fui yo una vez a Chiapas, uno de los viajes que hice a Chiapas alguna vez, y me llevaron a San Juan Chabula, me decían, cuando se le acerquen niños o algunas personas que les digan, me compra algo, todo el mundo me repetía, no les vayas a decir, si les vas a comprar, dices, sí te compro y ahorita no te compro. Pero no hagas como le hace mucha gente que le dice al ratito. Porque si les dicen al ratito es al ratito. O sea, estando allí, pasa un rato y entonces van y te venden, porque tú ya les dijiste que al ratito. Pero ahora sí que es esta distinción de cosas muy claras. Es sí, no o al ratito. Y si es al ratito, es que sí, pero más adelante. Bueno. Esto en nuestra cultura cotidiana, pues al ratito es, pues vete por ahí, es una forma política de decir no te voy a dar nada, no te voy a comprar nada. Esto es precisamente una forma de entender. El pensamiento crítico no critica, dice, señalando y calificando como que una forma es mejor o peor que otras, o que es menos evolucional que otra. Todas las formas de pensamiento son válidas. Lo que pasa es que hay que distinguir que son distintas. Y en esta distinción, y algunos franceses dirán que son formas de diferendo de pensamiento. No diferentes, sino de diferendo. Diferentes serían lo que nosotros, por ejemplo, que yo no pensara igual que Arturo, o que Gerardo, o que Neymar, o que Jorge, o que Christopher, ¿no? Tenemos una misma cultura, una misma forma de pensamiento, pero no compartimos algunas ideas. Hay quien dirá que estamos de acuerdo con López Obrador, hay quien dirá que está en contra de López Obrador, hay quien usará a Sheinbaum para presidenta, hay quien dirá que no. Esas son diferencias. Pero cuando hablamos de diferendos, es que mi forma de estructurar el pensamiento, como la de estos pueblos originarios, como los chinos, los asiáticos, es una manera distinta de percibir el mundo y por lo tanto no se puede decir que sean diferentes. Los teóricos llaman a esto diferendos de pensamiento. En cuanto que su forma de estructurar el pensar es totalmente distinta. Y en ese sentido no tiene caso confrontar un pensamiento con otro, sino que el pensamiento crítico lo que hace es entender esas formas de pensamiento y tratar de interactuar en los campos de esa forma de pensamiento. Les platico una anécdota que me parece que es interesante. Cuando estaba yo en Chiapas, la gente del Instituto Nacional Indigenista y del entonces IFE, el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, decía que para poder llevar a la gente a sacar su credencial de elector, no le podía decir, ven a tomarte la foto para sacar la credencial de lector, porque en Tzotzil, que es lo que habla la gente de San Juan Chabula, no hay la palabra foto y no existe la palabra credencial. Sin embargo, hubo una campaña en la que se interpretó lo que necesitaba hacerse para que la gente fuera y se animara a hacer estas gestiones. Y entonces se creó una campaña que decía, ven y asómate al reflejo. Ven y asómate al reflejo. Entonces la gente iba, se asomaba al reflejo del lente y le tomaban la foto. Y le sacaban su credencial de lector. Pero esa es una forma de interpretación del mundo tzotzil, del lenguaje tzotzil, de la lengua tzotzil, en el mundo occidental. O del mundo occidental en lengua tzotzil, ¿no? Ahí ustedes verán y comprenderán esta riqueza que se va dando
Y a través de esto, pues podemos ir avanzando, comprendiendo que incluso la forma en que se hacen las matemáticas son diferentes. Las formas, tal vez en que la India, China y Estados Unidos se hacen cálculos de las mismas operaciones son diferentes, aunque se utilicen números arábigos, pues son diferentes. Y vamos a ver otro pequeño video ilustrativo, para que vean ustedes cómo incluso algunas civilizaciones, algunas culturas, perdón, no civilizaciones, algunas culturas escriben con verbos y otros con sustantivos. Creo que en 1980, un grupo de lingüistas de Harvard notó que su lengua está llena de sustantivos. Lo denominaron como influencia de sustantivos, y algunas personas notaron que los niños de esas sociedades, en su lenguaje cotidiano también, era necesario que utilizaran todos esos sustantivos. Nisbet nos da un claro ejemplo. Cuando en un supermercado ve que una típica madre occidental le dice a su pequeño bebé, ¿qué es esto? Una manzana. ¿Qué es esto? Una naranja. Sustantivos para todo. Lo que es interesante es que Trylon Terdy, una lingüista de Michigan, viajó a China y notó la forma como las madres le hablaban a sus hijos. Notó que solo eran verbos como siéntate, corre, come, haz esto. Todo se resume en acciones. Y que es una pregunta interesante. ¿Cuál es el resultado de esas diferencias culturales? ¿Por qué los idiomas occidentales se enfocan en el sustantivo y los idiomas orientales se enfocan en el verbo? Ponemos, por ejemplo, a una persona bebiendo té. Al preguntarle si desea más té, hay una clara diferencia en las palabras que se emplean. Los occidentales preguntan más té, haciendo énfasis en el sustantivo té. Sin embargo, en Oriente dirían beber más, enfatizando la palabra beber. La palabra beber expresa la acción entre la persona y el té. Estableciendo siempre en las interacciones entre individuos o objetos. Perdón, no se está viendo el video, ¿verdad? ¿O sí está viendo el video? No, no se ve. ¿Pero sí lo oyen? Perdón. Creo que... Perdonen ustedes. Ahora sí vamos a ver. Perdonen ustedes. En 1980, un grupo de lingüistas de Harvard notó que su lengua está llena de sustantivos. Lo denominaron como influencia de sustantivos, y algunas personas notaron que los niños de esas sociedades, en su lenguaje cotidiano también, era necesario que utilizaran todos esos sustantivos. Nisbet nos da un claro ejemplo. Cuando en un supermercado ve que una típica madre occidental le dice a su pequeño bebé, ¿qué es esto? Una manzana. ¿Qué es esto? Una naranja. Sustantivos para todo. Lo que es interesante es que Trylon Terdy, una lingüista de Michigan, viajó a China y notó la forma como las madres le hablaban a sus hijos. Notó que solo eran verbos como siéntate, corre, come, haz esto. Todo se resume en acciones. Y que es una pregunta interesante. ¿Cuál es el resultado de esas diferencias culturales? ¿Por qué los idiomas occidentales se enfocan en el sustantivo y los idiomas orientales se enfocan en el verbo? Ponemos, por ejemplo, a una persona bebiendo té. Al preguntarle si desea más té, hay una clara diferencia en las palabras que se emplean. Los occidentales preguntan más té, haciendo énfasis en el sustantivo té. Sin embargo, en Oriente dirían beber más, enfatizando la palabra beber. La palabra beber
expresa la acción entre la persona y el té. Los orientales se concentran en las interacciones entre individuos u objetos, así que usan más verbos. Los occidentales ven a la persona y al té por separado. Por eso utilizan el sustantivo té en la pregunta. Así, los occidentales utilizan sustantivos para expresar individualidad y los orientales usan verbos para expresar interacciones. En otras palabras, en el occidente perciben al mundo con sustantivos y en el oriente lo perciben con verbos. Bueno, déjenme ver si aquí hay otra gráfica. Creo que ya no. Bueno, yo creo que con esto es muy ilustrativo todo esto que nos estoy platicando. Déjenme ver si aquí hay otra. Bueno. Sí, les voy a mostrar esta, pero nada más déjenme ver esto. Quiero que vean ustedes estas formas de pensamiento que son entre orientales y occidentales son muy marcadas. Estas formas de pensamiento entre orientales y occidentales son muy marcadas. Pero creo que también, si nos sentamos un poquito a analizar las formas interculturales con nuestros pueblos originarios, incluso gente que habla español, la forma de entender el entorno es totalmente distinta. Hubo en Cherán déjenme ver, es que Cherán creo que no son purépechas, mazatecos. Es que me dieron una lámina y creo que hay que corregir un dato. Bueno, quiero que vean ustedes que una población que existe en Cherán, estoy buscando dónde está Cherán, denme un minuto. Creo que estaba buscando, acá está. Ah, sí, son purépechas. Sí, en Cherán los purépechas que están en Michoacán, aunque hablan español, tienen una forma de percibir el mundo muy distinta. Hubo hace algunos años, una incursión de taladores que se metieron a Cherán, a la zona de Cherán, a talar árboles, a cortar árboles. Y la gente reaccionó de una forma muy peculiar. Primero, pues no estaban organizados, porque no tenían esta idea de organización, más bien trabajan como en grupo. Entonces, fíjense que es muy interesante porque llamaron a toda la gente del pueblo con cohetes y tocando la campana del pueblo. Ya que estaban allí, medio se les ocurrió algo, alguien dijo de qué estaba pasando, y entonces se suben todos los chavos y toda la gente joven o toda la gente que puede a unas camionetas para ir a ver la zona donde habían talado árboles estos extraños. Y ya, nada más. Y ahora, luego lo que hicieron fue hacer fogatas, como vamos a cuidar. Entonces empezaron a hacer fogatas en zonas, familias o grupos, como para vigilar. Pero no había nadie que hubiera dicho, bueno, ahora vamos a hacer una serie de fogatas, nos organizamos y vamos a hacer guardias. No, la gente simplemente dijo, vamos a hacer fogatas. Y dije, sí, yo voy a hacer una en mi casa. Y yo también voy a hacer una. Y así cuidamos todos, ¿no? No se está presentando. No, ahorita Arturo, ahorita lo vas a ver. Les voy a mostrar esta imagen que ocurre en Cherán, porque quiero que escuchen a la gente qué es lo que hace y cómo se comporta. Esto es muy diferente. No es que la gente sea tonta ni sea pusilánime ni desinteresada. Lo que pasa es que la forma cultural en la que aprenden a comportarse
es bajo esas categorías grupales de la comunidad, donde puede haber un consejo de ancianos o un grupo de personas, pero no hay líderes que señalen instrucciones puntuales para todos y cada uno. Porque la gente tiene funciones laborales, pero no recibe órdenes así como usted va a hacer tal cosa y usted va a hacer esto y usted esto y usted esto, ¿no? Y ya sistematiza toda la operación. Incluso quiero que escuchen a esta mujer. Es un pequeño fragmento de Chela que les quiero pasar ahora, donde precisamente ella dice, pues yo aprendí cosas de herbología de mi pueblo y de mi abuela y de mi mamá. Y pues aprendí combinando fuego, hierbas, en el agua, hirviendo y tomando todo esto, cómo se podía curar a una persona. Y entonces, fíjense ustedes, esta muchacha dice que fue con su mamá o con su abuela y le dijo, mamá, curé a una persona por lo que me enseñaste. Y la mamá le dice, no, tú no curaste a nadie. Lo que curó a esa persona fuiste tú con las hierbas, con el agua, con el fuego. Esto es lo que quiero que vean. O sea, no es la acción de una persona humana sobre un mundo que domina, sino que es una persona que está en conexión con el mundo mismo. Vean ustedes esta forma de hablar y de comentar cosas. A ver qué les parece. Aquí se hace en las fiestas, se van a empezar a juntar la comisión del pueblo, los que están encargados del castillo. Entonces ellos se van al bosque y ya van a buscar el árbol que necesitan, pero esperan el día lunar, cuando la luna está llena, porque dicen que al caer el árbol no se debe de tronar. Entre todos lo bajan y lo traen hasta el centro de la plaza. Esa es la ceremonia o el ritual que hacen precisamente para que levanten el castillo en la fiesta. Y tiene todo un significado, porque dicen que si también el palo, que si se para y no se dificulta mucho, es porque la comunidad va a estar tranquila. Pero donde el castillo se truena o se quebra, es porque algo va a pasar en la comunidad. Nosotros apreciamos los árboles, nosotros apreciamos las plantas, porque Cherán es una comunidad que hay mucha gente que conoce sobre la medicina tradicional y pues aprecia las plantas, aprecia los animales, aprecia esto que sale de los árboles para precisamente pues curar. En un momento yo le comento a mi abuelita y le digo, mamá, fíjate que curé a una persona. No eres tú. Tú eres como una herramienta que va a mover las cosas. Te requiere de la planta. Necesitas de alguna arcilla. Necesitas del aire. Necesitas del agua. No lo pensó, pero de un plato para otro se decidió hacerlo. Pero nuestros compañeros a lo mejor pues no sabían cómo. Fue cuando se decidió tocar las campanas y tronar los puertos. Pues ese día sonaron las campanas muy temprano, en las 5:30 de la mañana. Y ya fue, pues nada, no, pues que no, ya estaba bien. Ya después, como a las 8:30 de la mañana, ya vi que pues era una multitud de gente. Se montaron bastante jovencitos, que no sé de dónde salían tanto. Eran los que llevaban piedras, palos para defender. Fueron las únicas armas de nosotros. Nosotros no podíamos armas. Y fue así como se detuvo a la gente. Nadie pensaba cómo, ni siquiera se llegó a planear nada. Pues las cosas se dieron, nadie las organizó. Se dieron, el sentir lo que veíamos, lo que pasaba en nuestra comunidad. Eso fue lo que hizo que hubiera esta reacción. Que empezáramos las mujeres, se integraron nuestros esposos
pero a final de cuentas quienes andaban adelante después eran puros jóvenes, puros chavos, muchachos de 18 años a 35 años. Y esto fue como que lo que te hizo ver que tenías ahora sí que ese apoyo y había ese ánimo de los jóvenes también. Entonces dijimos, bueno. Las fogatas surgen, pues ahora sí, como ese medio de defensa. Recordamos bien 189 fogatas que nadie dijo dónde se hicieran, que nadie dijo cómo se organizaran, pero luego fueron dando como una homogeneidad en toda la comunidad, salían, las familias se unieron, convivieron y de alguna otra manera sirvieron. Y allí platicábamos cómo lo vamos a hacer. Primero, la seguridad en ese momento. Los alimentos que se habían escaseado y todo esto que nos empezó a llevar a una reflexión y pues a una preocupación también, ¿por qué no decirlo? Nos preocupábamos, con decirte perdimos la noción del tiempo. Nosotros no sabíamos a qué horas eran, porque a veces dormíamos en el día, a veces dormíamos en la noche y ya, se había perdido la noción del tiempo. Pues ahora sí que estábamos como autosecuestrados, nosotros aquí no podíamos salir a ningún lado. Duramos un año así, porque incluso hasta escondida salía de la comunidad. A veces íbamos caminando, así, para encontrarnos con una autobús en algún lugar y caminábamos en coche. Así es como empieza, desde la fogata, la organización desde la fogata, después en los barrios se determinaba y después todos los barrios se juntaban y lo que se determinaba ahí, qué es lo que se iba a hacer, es cómo avanzó el proceso. Pues para nosotros fue eso la clave, organizarnos y a través de la organización, pues limpiar la comunidad, sacar a quienes estaban haciendo el mal y pues, recuperar nuestro territorio. Y aquí en Cherán siempre se plantará la flor de cempasúchil ofrendada a nuestros caídos. Fíjense qué bonito esta idea de la flor de cempasúchil y los caídos y como si hubiera habido una guerra, una situación, pero yo no sé si por eso también se les llama las guerras floridas, porque es como una forma en que se vivió el mundo. Habría que pensar cómo percibió el mundo azteca la conquista de México. Si fue un fenómeno cultural y en el entorno, o fue un arrebato, como algunos lo pudieran pensar, ¿no? Esto es lo que el pensamiento crítico observa en la interculturalidad. Distingue formas de pensamiento con claridad, viendo los márgenes de discurso que hay en todos y cada uno de ellos. Nosotros hablamos un idioma como el español que tiene algunas limitantes frente a otros idiomas que son más sintéticos como el inglés, el italiano, el alemán, pero también estos idiomas tienen algunas limitantes. Miren, estaba yo, por ejemplo, en una curiosidad, viendo por qué a Finlandia le iba también en los exámenes de lectura, de comprensión de lectura, los exámenes de comprensión de lectura, ¿por qué salía tan alto Finlandia? Y fíjense que voy detectando, me puse a ver qué características tenía el idioma finlandés, un poco así como le pasa aquí al chino, y dije, a lo mejor hay alguna característica del idioma que no tenemos nosotros, que nos gusta más trabajar. Y fíjense, yo no sé si ustedes lo saben, pero el finés no tiene futuro, no tiene gerundios, no tiene artículos, no distingue géneros. En el finés uno no dice yo comeré, o no dice Gerardo y yo comeremos. Por ejemplo, si yo invito a Gerardo a comer, en finés se dice en presente y se agrega la palabra mañana, como Gerardo y yo comemos, en presente y luego le digo mañana. Gerardo y yo comemos mañana. O dice, por ejemplo, yo y Cristina casados mañana. O sea que mañana habrá boda, ¿no? Casados
el 2 de octubre, por decirlo así, que no se olvide. Esto es precisamente formas de pensar en fines. Entonces dije, claro, no tiene gerundios, o sea, no tiene tiempos imprecisos, ni exactos, no tiene futuros que hace más compleja la conjugación de ver. Pues claro, en la medida que el idioma es más sintético, pues menos disputes y menos difusión hay. En cambio, fíjense, cuando aquí decimos, aquí hablamos en gerundios, hablamos en terminología, por ejemplo, estoy hablando de su papá. ¿De su papá me hablas a mí de usted o de su papá de él o de ella? ¿No? Que luego dicen, no, pues es que lo que suena muy mal decir de su papá de él o de ella, pero así es como habla la gente, ¿no? Estas formas y faltas de comprensión se deben debido a que el idioma es más complejo. En nuestro español, por ejemplo, no hay distinción entre nada y ausente. Entre nada y ausente. Ausente es que no hay algo, pero nada es que ni siquiera la ausencia. En otros idiomas, la palabra es ausente, o sea, el ente es el que está. Esto es un ente. Y cuando no está, está ausente. Así es en griego, así es en latín. Pero cuando yo digo, vamos a hablar de la nada, esta expresión no tiene lógica, porque la nada, nada es. ¿No? La nada, nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos la nada? ¿No? Fíjense cómo esta imprecisión del lenguaje nos empieza a confundir. Y esto pasa, ¿no? En inglés, por ejemplo, decimos I'm late. Yo estoy tarde. Pero aquí decimos se nos hizo tarde. Se nos hizo es que el tiempo nos jugó una mala pasada. En fin, estas son cosas muy interesantes de nuestro idioma y de nuestra cultura. Y cuando hablamos de la interculturalidad, hablamos precisamente del arte de entender estas formas de razonamiento y de psique del mundo en el que nos rodeamos y interactuamos. En materia electoral, yo les diría que debido a esta lógica de la diversidad cultural, yo me he dado cuenta, revisando algunas sentencias, que la gente de los municipios, aunque son de la misma etnia y del mismo tipo de pueblo originario, entre comunidades pueden pelearse entre sí por cuestiones de apreciación lingüística o de apreciación y comprensión de usos y costumbres. En ese sentido, esta distinción de usos y costumbres nos lleva al campo de aunque hay gente de la misma comunidad y vemos problemas en las mismas comunidades, no terminamos de entender por qué se dan esas controversias. Y es en torno a eso que uno tendría que revisar estas formas de entendimiento cultural. Porque una verdadera democracia se da en el reconocimiento, en la pluralidad, pero también en la no discriminación, en la interculturalidad. No sé si ustedes, después de esta exposición que he hecho y de esta esquematización e ilustración presentada, hayan visto con mayor claridad esto, o tengan ustedes algunos ejemplos mismos sobre esto que ha sido la interculturalidad. No sé, ¿alguna opinión, comentario? A ver, dejo los micrófonos en sus manos. ¿No? ¿Les parece que todo el mundo piensa exactamente igual? A ver, Gerardo levantó amablemente la mano. Siempre adelante, Gerardo, te escuchamos. Evidentemente, pues no todos pensamos igual. Aun cuando estemos en la misma cultura, sea oriental o sea occidental, como se comentaba en un principio, tenemos una diferente percepción por incluso esa química que compone nuestro ADN. Nosotros podemos a veces
los casos de familias grandes que tienen hijos que llevan una diferencia de 1 año, que viven en la misma familia, fueron a la misma escuela, incluso en algunos casos curiosos estuvieron con los mismos profesores durante la primaria, piensan diferente aún en la misma cultura y en la misma familia. Esto creo que además de lo que usted comenta de la cultura, también tiene que ver con el proceso químico de cómo interpreta el pensamiento, la mente o el cerebro las diferentes experiencias que va teniendo uno, aunque sean comunes. Ha habido incluso algunos estudios que han fracasado, creo que afortunadamente han fracasado, en los que se ha pretendido reproducir algún personaje con características X. Me acuerdo de la película Los Niños de Brasil, no sé si la vio, que tiene esa función de buscar reproducir a un sujeto, pero evidentemente al tener un cromosoma diferente, en un entorno diferente, no pudieron reproducir lo que pretendían. Si esto es así en una misma cultura, pues más en la interculturalidad. Creo yo, sin embargo, que hay alguna cosa muy importante, muy interesante, no sé si llegue a tener importancia, pero muy interesante, en el caso de este mucho más constante intercambio cultural a través de las redes sociales. Ya hoy estamos conociendo cómo se comportan, cómo conviven, cómo son, cómo somos en el mismo país y en latitudes muy lejanas. Esto yo creo que también vendrá a enriquecer esa interculturalidad. Evidentemente tardará muchos años para que haya algún cambio, pero creo que podrá tener alguna influencia esta globalización cultural también, como la ha tenido en algunos otros aspectos. Ahora bien, me parece interesante también esta última parte que usted mencionaba de los usos y costumbres, donde comienza a presentarse, por ejemplo, la interpretación de las leyes citadinas, por llamarles de alguna manera, con esos costumbres, cómo reaccionar, y hablando de Chiapas, ante la venta de las niñas o ante los casamientos de jovencitas de 10 años con adultos, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante ello? Incluso había algunas gentes que decían, ¿cómo mencionar el feminismo en estas culturas o en estos grupos sociales, cuando las mujeres saben, por esos usos y costumbres, que su papel es otro diferente al que el feminismo en las ciudades se está mencionando? Es apasionante este tema. Muchas gracias. Ahora, Gerardo, fíjate que tocaste varios puntos que son muy relevantes, pero me voy a quedar sobre el último, que precisamente es uno de los temas. No voy a decir que es un problema, pero eso es uno de los temas de la interculturalidad, que queremos obligar o queremos hacer que ciertas formas de entender las cosas se entiendan en nuestros pueblos originarios, aunque sus usos y costumbres consideran otro tipo de aspectos. Esto que acabas de mencionar de los matrimonios con menores es un aspecto que, en la medida que se va dando pues digamos, el relevo cultural, el relevo generacional, se va a ir dando también un relevo cultural. Pero sobre esto tendremos que esperar tal vez una generación e ir viendo cómo va ocurriendo paulatinamente todos estos cambios. Pues bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre la interculturalidad y el pensamiento crítico. Espero que haya sido muy ilustrativo todas estas imágenes que les he traído para que pudieran apreciar estos aspectos. Y seguiremos dándole continuidad el día de mañana a esta misma temática. Hasta aquí la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.